Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por su puntualidad. Vamos a empezar con esta sesión número 23, ya en la recta final del programa de fortalecimiento de capacidades. Voy a compartir mi pantalla. Ya, ok, bien. Como siempre, las consideraciones que ya se han ido compartiendo a lo largo de las sesiones, ya sabemos, si deseamos participar, preferiblemente encendemos la cámara y todas las otras consideraciones también. No, en la última sesión, entonces, se les invitó a que puedan aplicar los pasos para realizar un pedido en alguna situación de sus propios equipos, ¿no? Tomando nota de la experiencia. La vez pasada repasamos cuáles son estas consideraciones para realizar un pedido, realizar una respuesta también vinculado a la coordinación impecable, ¿no? Entonces vamos a proceder a, de repente, alguien desea compartir cómo le fue esta semana respecto a la anterior. De repente alguien desea compartir cómo le ha ido. Si no, vamos preguntando a algunas personas. A ver. De repente, Carlos Palacios. Hola, ¿me escuchan? Hola Carlos, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y también a los compañeros. Un gusto, Carlos. ¿Nos comentas qué tal te fue? Si lograste aplicar, ¿notaste algo distinto respecto a la última sesión, lo que aprendimos? En realidad, bueno, en nuestro espacio siempre mantenemos, digamos, esa comunicación de, digamos, lo más asertiva posible, ¿no? Buscamos ello. Sí hemos tenido un caso con un actor que viene, de repente vino en realidad muy ofuscado porque el procedimiento no le había salido y nosotros no éramos la oficina que tenía que resolverlo y suponía que sí, ¿no? Él decía, no, pero acá tienen que solucionar, entonces primero se le escucha, se le invita a calmar, se le hace el parafraseo para interpretar también, ¿no? La situación y ponernos también digamos, en su lugar y al final darle la orientación respectiva para que vaya a la oficina que le corresponde, ¿no? Claro. Porque a veces cuando uno recibe a alguien que está con otra vibración, por decirlo así, y tú más bien te ofuscas y le respondes, ¿no? Porque dices, oye, esto no es mi competencia y tú vienes aquí a descargártela conmigo. Ya, bueno, el asunto es también un poquito ponerse en la situación de los demás actores y tratar de dar la solución. Y esto también lo tratamos de motivar entre todos los miembros de nuestro equipo, ¿no? Al menos acá somos poquitos en la Secretaría Técnica, pero siempre se ve esa iniciativa, ¿no? Y justo coincidentemente nuestra oficina está antes de la otra oficina, así que siempre nos tocan la puerta por acá, entonces ya todos al menos sabemos para dar esa orientación respectiva y tratar de que se lleve la coordinación en armonía, ¿no? Genial. Genial, gracias Carlos por ayudarnos por ahí a repasar cosas que ya hemos ido viendo y compartir también cómo vamos tratando de aplicar lo aprendido. Sí, vamos a empezar entonces ahora sí con nuestra sesión. Y lo primero que vamos a hacer hoy es, bueno, no les he presentado el tema. El tema que vamos a ver hoy es inteligencia emocional. ¿Qué cosa es? ¿Cómo se fortalece? ¿Qué tiene que ver con la gestión de recursos hídricos? ¿Cómo es esto, no? Vamos a empezar haciendo una actividad personal. Durante los siguientes 10 minutos vamos a trabajar en nuestras autobiografías. Estas autobiografías las pueden escribir de repente, no a mano, de repente anotar algunos momentos importantes o hitos en su vida en sus celulares o en la misma computadora, ¿no? En un documento de trabajo sencillo, donde les sea posible. Si de repente estamos en campo, no podemos tener de repente, ponernos a pensar en todo caso cómo ha ocurrido, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Es una autobiografía. Si tuvieran que escribir el libro de sus vidas,
¿Cómo sería? ¿Cómo sería el capítulo uno? ¿Cómo fue la infancia? ¿Cómo lo abordaron? ¿Qué les pasó? ¿Ok? Vamos a escribir esto durante los 10 siguientes minutos. Los resultados van a ser confidenciales, pero el análisis de toda esta sesión se va a apoyar muchísimo en esta autobiografía. Entonces, les pedimos por favor que lo podamos hacer, ¿no? Con el mayor de los compromisos en los siguientes 10 minutos. Entonces, ¿no? Cuando falten algunos minutos, yo les voy a estar comentando. ¿Sí? Empezamos entonces. Eh, Tal vez en este momento, ¿no? De repente hemos recordado algunas situaciones tanto positivas, tal vez un tanto desafiantes, ¿no? Puede haberse un momento de conexión personal, si es que le hemos dado el espacio a nuestra autobiografía. Como hayamos llegado, les vamos a pedir ahora que tomemos esa autobiografía, ¿no? Ese pequeño espacio que se han dado y la coloquemos a un ladito, ¿sí? Tengámosla al costado porque vamos a continuar con la sesión y en breve regresaremos a la autobiografía, ¿sí? Estas emociones que de repente pueden haber empezado a fluir, ¿no? Las observamos, las tenemos ahí a la mano y desde ese punto de partida personal vamos a ver el siguiente video donde se nos va a explicar qué cosa es la inteligencia emocional, ¿sí? Y analítica. Es un proceso. Como seres humanos, poseemos tanto mente racional como emocional. La mente racional está relacionada con nuestra capacidad de emitir pensamientos de manera lógica y analítica. Es un proceso del cual somos completamente conscientes. En contraste, tenemos nuestra mente emocional, encargada de los sentimientos e impulsos. Nuestras emociones han sido un legado que nos han dejado nuestros antepasados a través de miles de años de evolución. Nuestros más primitivos ancestros solo poseían cerebro reptiliano y cerebro límbico. Tiempo después se desarrollaría la neocorteza, la cual es responsable de nuestra parte racional. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y sentimientos, los cuales cuando operan en armonía nos ayudan a tomar mejores decisiones y a tener comportamientos más asertivos. Sin embargo, debido a esa estrecha relación que existe entre nuestra parte racional y emocional, en ocasiones se produce lo que se denomina secuestro neuronal, donde nuestro cerebro límbico, encargado de nuestras emociones, es capaz de controlar nuestra racionalidad. Es por ello que a veces impulsados únicamente por nuestras emociones, tenemos comportamientos completamente irracionales, como por ejemplo gritar, insultar e incluso golpear a alguien en un momento de ira. Es por ello que controlar nuestras emociones es un factor fundamental y determinante para tener resultados satisfactorios en muchos aspectos de nuestra vida. Esta nueva perspectiva nos muestra que nuestro coeficiente intelectual no es el único factor clave que determina éxitos futuros, ya que la inteligencia emocional puede llegar a ser incluso más importante. Tener inteligencia emocional abarca 5 pilares fundamentales. El primero de ellos es entender nuestras propias emociones, donde tenemos que reconocer nuestros sentimientos, ser conscientes de nuestro estado anímico y saber lo que lo está provocando. El segundo es manejar nuestras emociones, es decir, saber controlar y tener comportamientos asertivos cuando una emoción emerge. El tercer factor es la motivación. A mi juicio este es uno de los más importantes y tiene que ver con la capacidad de estar motivado y persistir a pesar de no obtener los resultados deseados. También tiene relación con la capacidad de evitar la gratificación inmediata. En un video anterior ya habíamos hablado sobre el famoso experimento del masmelo, donde aquellos niños que tuvieron la capacidad de esperar 15 minutos para recibir 2 masmelos en lugar de 1, mostraron años más tarde mejores resultados en muchos aspectos de sus vidas. El cuarto pilar fundamental es la habilidad para reconocer las emociones de los demás. Esto es denominado empatía. Y por último,
tenemos la capacidad para administrar tus relaciones con los demás. Ahora veamos en más detalle cuáles son las emociones más importantes que debemos aprender a controlar, ya que pueden afectar negativamente nuestra vida. La primera de ellas es la ira. El problema con esta emoción es que si no la controlamos va a ir aumentando progresivamente. Es por ello que en ocasiones vemos cómo dos personas empiezan con una discusión aparentemente tranquila y luego llegan incluso a los golpes. Por ello, cuando estés enojado, lo mejor será buscar distracciones tales como dar una caminata, ver alguna película, leer, pero lo aconsejable es tratar en lo posible de no pensar en la situación que te hizo enojar, ya que entre más pienses en ello, más razones encontrarás para seguir enojado. La segunda emoción a controlar es la ansiedad. Como seres humanos somos expertos en visualizar los peores escenarios posibles. Nos preocupamos incluso por cosas que jamás van a suceder. Por eso lo mejor en este caso siempre será preguntarte qué es lo peor que puede pasar. Seguramente con esto descubrirás que las consecuencias en la mayoría de ocasiones no son tan catastróficas como piensas. Y por último, es importante evitar la depresión. Para ello puedes buscar distraerte con otras personas, hacer ejercicio o ayudar a los demás a través de servicio comunitario. Controlar las emociones negativas es importante porque estas pueden tener repercusiones directas en nuestra salud. Se dice que las personas que sufren de ansiedad tienen un doble de posibilidad de contraer una enfermedad. Por otra parte, la ira parece ser la emoción que más daño hace a nuestro corazón. Esto no significa que tengas que suprimirla en todo momento. Es normal tener un disgusto de vez en cuando, pero lo más importante es tener cuidado en que este comportamiento no se vuelva recurrente. Por otro lado, las emociones positivas que debemos cultivar es el optimismo y la esperanza, las cuales nos ayudan a tener grandes expectativas sobre nuestros resultados. En el libro se describe cómo los estudiantes de Asia no aceptan las debilidades académicas, sino las ven como una oportunidad para estudiar más, lo que a la larga les brinda mejores resultados. En otro campo donde estas emociones parecen jugar un papel fundamental es en los vendedores. Aquellos con una mentalidad más positiva pueden aceptar con mejor disposición la alta tasa de rechazos y logran mejores resultados de ventas. En cuanto a la salud, el optimismo también puede jugar un papel muy importante. En un estudio realizado con 122 hombres, quienes habían sufrido un ataque al corazón, se tomaron los 25 más optimistas y los 25 más pesimistas. 8 años después, se determinó que 21 de los más pesimistas habían muerto, mientras que de los más optimistas solo lo habían hecho 6. Como vemos, entender nuestras emociones y controlar nuestros impulsos nos permite mejorar muchos aspectos de nuestra vida. La inteligencia emocional también nos ayuda a tener empatía con las demás personas, a escuchar sus puntos de vista, lo que a la larga nos brinda la posibilidad de tener mejores relaciones. En los negocios este aspecto es muy importante. Imagina por un momento un jefe cuyo temperamento sea tan intimidante que a las demás personas les dé temor hacerle una sugerencia. Esto afectaría la capacidad de comunicación, lo cual puede traer resultados catastróficos, tal como ocurrió con un piloto de avión quien tenía un temperamento tan fuerte que su copiloto, por evitar confrontaciones, no le hizo saber que estaba cometiendo errores, y el resultado, el avión terminó en un accidente donde murieron 10 personas. Esto es un ejemplo donde podemos ver que lo mejor siempre será tener la capacidad de ver los otros puntos de vista, de no irritarnos, sino estar abiertos a aceptar las críticas. Si eres tú quien necesita lanzar una crítica, procura ser específico y ofrecer una solución efectiva. Recuerda que hoy un líder no es aquel que domina, sino aquel que persigue metas comunes con todo un equipo. Todo lo explicado anteriormente es una invitación a conocer y manejar adecuadamente nuestras emociones. No hacerlo puede significar escalar conflictos que fácilmente se podrían haber resuelto por medio del diálogo. También las personas que no son conscientes de sus emociones son más propensas a utilizar el alcohol o las drogas para cambiar su estado emocional, pero esto nunca será una solución efectiva, y lo que hará será crear dependencia. La falta de inteligencia emocional también es la responsable de muchos actos violentos que bajo otras circunstancias hubiesen sido prevenidos. Por último, recapitulemos. Tenemos dos tipos de mentes, una mente racional y una mente emocional. Nuestra mente emocional es heredada de nuestros ancestros y fue a partir de ella que se desarrolló la neocorteza, responsable de nuestro pensamiento lógico y analítico. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y nuestras emociones. En la mayoría de ocasiones, tanto nuestra razón como nuestra emoción operan armónicamente, lo que nos permite tomar mejores decisiones y tener comportamientos asertivos.
Sin embargo, en algunas ocasiones, nuestro cerebro emocional toma control de nuestra razón, lo cual nos lleva a hacer cosas o tomar decisiones de las cuales luego nos arrepentimos. Por ello se considera importante tener inteligencia emocional, para lo cual es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, conocer nuestras emociones. Segundo, manejarlas. Tercero, tener motivación, especialmente en los momentos donde las cosas no están saliendo como deseamos. Cuarto, aprender a reconocer las emociones en los demás. Y por último, aprender a manejar nuestras relaciones. Es importante también tener en cuenta que las emociones negativas que más debemos controlar son la ira, la ansiedad y la depresión, ya que tienen repercusiones directas en nuestras relaciones, en nuestra salud y en los resultados que obtenemos. De esta manera concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó este video, Bien, entonces este ha sido un breve video sobre inteligencia emocional, según la teoría de Goldman, ¿no? Y vamos a repasar ágilmente cuáles son estos 5 elementos. El primer elemento tiene que ver con entender nuestras emociones. En el video se han mencionado algunas de las emociones, ¿no? Algunas consecuencias emocionales también de la no regulación emocional. El primer elemento habla de eh, cómo va nuestra alfabetización emocional, ¿no? Hay varios autores que mencionan que actualmente vivimos en un analfabetismo emocional, que las personas no logramos entender realmente qué emoción estamos sintiendo. A veces cuando le comentamos a alguien cómo nos sentimos, en realidad estamos hablando de no emociones, sino las consecuencias o los, digamos, el impacto que tienen en pensamientos, ¿no? En nuestro cuerpo, etcétera. Esto es fundamental, entender nuestras emociones, en tanto si no entendemos nuestras emociones, nuestra propia circunstancia, difícilmente vamos a poder entender las emociones de los demás, ¿no? Hay personas que se consideran bastante empáticas, pero cuando empezamos a conversar con estas personas a veces puede ocurrir que detectamos que no necesariamente saben o saben identificar sus propias emociones, ¿no? Entonces, si no sabemos identificar nuestras emociones, ¿cómo vamos a saber identificarlas en los demás, ¿no? Por supuesto que en esta sesión bastante ágil, no nos da el tiempo de profundizar en las emociones básicas. Dependiendo del autor, estamos entre 4 hasta 10 emociones básicas. El video menciona algunas, ¿no? Algunas como la felicidad, por ejemplo, es una emoción básica, la tristeza, la ira, el miedo, el asco, no son emociones básicas porque, como se ha explicado en el video, son previas a la aparición de los aspectos más racionales que tenemos como seres humanos, ¿no? Nos acompañan mucho más tiempo y tienen diferentes tipos de roles. El siguiente elemento tiene que ver con justamente manejar nuestras emociones, regularlas, ¿no? Ninguna emoción es negativa, ¿no? La ira, el miedo, el disgusto son emociones que en balance nos traen muchos beneficios, ¿no? La felicidad y la tristeza también. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando alguna de estas emociones se encuentra o en exceso o en déficit. Por ejemplo, digamos que tenemos la tristeza en exceso. Cuando dejamos que la tristeza se desregule, ¿no? Y domine muchos aspectos de nuestra vida, podríamos encontrarnos frente a una situación o estar predispuestos frente a una posible depresión, por ejemplo, ¿no? Por el contrario, cuando la tristeza se encuentra en déficit, es decir, buscamos constantemente, cuando empezamos a sentirnos tristes, uy, no, ya voy a ponerme a hacer otra cosa porque no quiero estar triste, no le quiero darle lugar a esta emoción que aparezca. Podríamos volvernos un poco indolentes o indiferentes respecto a algunas situaciones, ¿no? La tristeza es valiosa porque es un momento de conexión con nuestros valores propios, ¿no? La tristeza habla de quiénes somos, habla mucho de quiénes somos, ¿no? Lo que nos pone tristes, habla mucho de nosotros. Entonces, una emoción tan genuina y tan poderosa como la tristeza muchas veces tenemos prejuicios sobre ella. No, pero no te pongas triste. No, si te sientes triste, experimentalo, dale su lugar, ¿no? A nadie se le ocurriría, por ejemplo, si una persona está muy feliz, decirle, oye, estás muy feliz, o sea, ¿no? Bájale un poco.
No, ¿no? Si estamos muy tristes, ok, respetemos también, démosle espacio a cada emoción, ¿no? Otra emoción también, por ejemplo, analicemos la ira, ¿no? La ira, cuando se encuentra en exceso, nos puede llevar a situaciones de violencia, ¿no? Desconocemos un poco lo que decimos, ¿no? Estamos de repente muy ofuscados y decimos cosas que no queremos decir, terminamos lastimando a otras personas. Por el contrario, cuando la ira se encuentra en déficit, podría ser que frente a situaciones que transgreden nuestros límites personales, no reaccionemos con suficiente rapidez o entereza para decir, no, mira, este es un límite que yo pongo y de aquí no cruzas. Entonces podríamos estar frente a situaciones de mucha complacencia, por ejemplo. Nos volvemos complacientes cuando no sabemos poner límites personales. Entonces, la ira, bien regulada, ¿no? Es una emoción que nos ayuda a poner límites, por ejemplo. Yo quiero esto, no quiero esto me indigna, esto no me indigna, ¿no? Y entonces voy conversando de nuevo, habla de quiénes somos, ¿no? Igual, la felicidad, el asco, ¿no? Eh, son emociones que en exceso o en déficit generan una serie de circunstancias negativas, pero cuando las tenemos reguladas y les damos el espacio que necesitan dentro de nuestra experiencia humana, son bastante beneficiosas, ¿no? Entonces, a eso hablamos con manejar nuestras emociones. Y claro, manejar estas emociones implica entrenamiento, capacitaciones, ¿no? Como cualquier otra inteligencia, la inteligencia emocional se desarrolla también con práctica. El tercer elemento tiene que ver con la motivación. La motivación no habla de estar constantemente felices, contentos, no. Habla de la capacidad principalmente que tenemos de, si nos encontramos en una situación donde alguna emoción está en exceso o en déficit, eh, vamos a tener la capacidad de motivarnos para volver a nuestro centro, por así decirlo, ¿no? De volver a un estado equilibrado de nuestras emociones, ¿no? Porque si no, puede ser que, como ya lo estamos mencionando, en exceso o en déficit, las emociones ya no nos juegan en contra, nos juegan en contra. De eso habla la motivación. El cuarto elemento tiene que ver con la empatía. ¿No? Normalmente se ha mencionado que la empatía pues es la capacidad que yo tengo de ponerme en los zapatos de otra persona, ¿no? Pero cuando leemos y profundizamos un poco más, ¿no? La empatía, de hecho, la otra vez revisamos respuestas empáticas y respuestas sin empatía y de repente nos hemos dado cuenta, ok, entonces darle consejos a alguien que me está contando un problema no es la respuesta más empática, ¿no? Hay otras posibilidades. La empatía, en el caso de la inteligencia emocional, tiene que ver muchísimo con cómo has entendido tú tus propias emociones y qué tanta capacidad tienes tú de darle el lugar y acompañar a otra persona en su propia circunstancia. Si viene una persona que está triste, una respuesta empática busca acompañar a la persona en esa tristeza, no la busca sacar, ¿no? Salvo que no notemos que hay un exceso, simplemente acompañamos, ¿no? Igual, si hay una persona que que está experimentando la ira, la empatía habla de qué tanta capacidad tenemos de acompañar a esa persona en ese proceso, ¿no? Entonces, claro, una cosa es decir, si yo soy empático con esta persona y sé lo que siente, en realidad es bien difícil que sepamos qué siente otra persona, ¿no? Podríamos tener algunas referencias, y más bien la empatía nos invita a acompañar esa experiencia. Entonces es mucho más desafiante, ¿no? Y vale la pena preguntarnos entonces, ¿somos realmente empáticos o no? ¿O qué tanto? ¿No? Y finalmente, estos cuatro elementos se combinan para dar lugar al quinto, que tiene que ver con administrar nuestras relaciones. Y aquí es justamente cómo me comunico con los demás. Notemos, al igual que en otros conceptos, la mayoría de elementos tienen que ver con un trabajo personal, ¿no? Y recién al final ya es con el otro. Es como la comunicación no violenta, ¿no? 75% del proceso es un trabajo personal de lo que yo he escuchado, visto, entendido, absorbido de lo que está ocurriendo, y al final recién le devuelvo a la otra persona, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que la inteligencia emocional
es una serie de elementos que tienen que ver mucho con un trabajo profundo, personal. Y recién al final tiene que ver con el vínculo con la otra persona. Este es un pequeño repaso de justamente estos 5 elementos. Y lo que vamos a hacer ahora en los siguientes, vamos a tomarnos unos 5 minutos. Sí, 5 minutos estamos bien. Vamos a volver a nuestras autobiografías y las vamos a leer, repasar o recordar cómo fue qué fue lo que pensamos en los primeros 10 minutos del trabajo inicial. ¿Ok? Y vamos a intentar identificar qué elementos de estos 5 que vemos en la pantalla identifico en mi autobiografía. Por ejemplo, noto que de repente cuando fui adolescente no entendía bien mis emociones, ¿no? Ah, ok. Noto que ahí, ¿no? Me ocurrió esto. De repente que en la universidad o más adelante cuando empecé a estudiar, eh, eh, me volví una persona mucho más empática, ¿no? Empecé a acompañar emocionalmente a los demás, ¿no? Y entonces digo, ah, claro, ok. Y que últimamente estoy aprendiendo a poner límites sanos en el trabajo, en mi familia, y por lo tanto habla de cómo voy administrando mis relaciones, ¿no? Así, de esa manera no es necesario tomar nota, simplemente un repaso. Por supuesto, si desean hacer check a alguna de las 5, bienvenido sea. Sí, entonces nos tomamos unos 5 minutos para poder hacer este ejercicio. Bien, vamos terminando, ¿no? Este ejercicio personal, ¿no? Y ahí debemos haber identificado estos elementos en nuestras autobiografías. Y vamos a pasar ahora al trabajo de grupos, ¿no? En realidad aquí nos dice 30 minutos, pero lo vamos a hacer en realidad 15 minutos, ¿no? Ya hemos ido viendo, testeando los tiempos. Permítanme enseñarles el Jamboard, qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer en el trabajo de grupos es que cada persona, ¿no? Va a identificar los elementos de inteligencia emocional de nuestras autobiografías. Ahora sí los ponemos aquí, ¿no? Cada persona coloca una nota adhesiva precisando qué elementos de inteligencia emocional identificó en su biografía. Y cada persona conversa sobre sus hallazgos personales. Todavía no pasamos a las siguientes láminas, ¿sí? Solamente nos quedamos en la 1 y van a encontrar la instrucción y también van a ver los elementos, ¿sí? Entonces, vamos al trabajo de grupos. Son 12 personas, ¿sí, Pame? Sí, Diego. Si no me equivoco, ¿sí? Ya, yo creo que 2 grupos de 6. Ok. Sí, ¿Comparto sí. el Jamboard? Justo ya lo logré hacer igual. Ok. Vamos al trabajo de grupos por 15 minutos. Nos vemos en 15 minutos. Bien, muchísimas gracias por el trabajo en grupos. Vamos a ¿no? revisar algunas de las respuestas. Por ejemplo, aquí, entender nuestras emociones, empatía, motivación, empatía. ¿No? Entender nuestras emociones, motivación. ¿No? Claro. Y bueno, ahí hay unas que no se logran identificar. Pero bueno, ok. Bien, genial, gracias. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Ya. Bien. Vamos a continuar con el trabajo de grupos y esta vez vamos a elegir alguna situación de poca inteligencia emocional que hayamos tenido algunos de los participantes, ¿no? Puede ser de repente alguna situación vinculada a las autobiografías o de repente alguna vinculada a la gestión de recursos hídricos, ¿no? Y seguidamente vamos a identificar los elementos de inteligencia emocional que podrían haber contribuido a la solución del problema, ¿no? En el Jamboard vamos a ver que en la lámina 2, ¿no? Aquí vamos a encontrar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, comentar sobre posibles casos de poca inteligencia emocional y seleccionaremos uno en donde el resultado no haya sido adecuado. ¿Ok? Y se va a redactar aquí el caso. Esto lo evaluaremos entre 5 a 10 minutos
¿no? ¿Cómo vamos con el tiempo? Ok. Y luego identificaremos los elementos de inteligencia emocional que podrían haber contribuido a la solución del problema, ¿no? Primero, seleccionar qué elementos de inteligencia emocional, ¿no? Como hemos mencionado, y explicar cómo podría haber sido el resultado final si se hubiera aplicado la inteligencia emocional. Redactar el resultado final en un cuadro de texto. Si no alcanza en este espacio, podemos utilizar, ¿no?, la lámina número 4. Ok, entonces vamos a trabajar sobre las láminas 2 y 3 y para esto vamos a tomarnos 20 minutos, ¿sí? Bien, vamos a compartir, gracias por el trabajo en grupo, vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de este grupo, se solicitó que procedan a formar, ¿no?, la extracción de material del acarreo en cauce y ribera del río Chancay sin autorización. Se solicitó que procedan a formalizarse. Haciendo caso omiso, intervino la Fiscalía, la Municipalidad de Chancay. Sin resultado positivo, actualmente continúa haciendo uso del agua de manera ilegal. Ok, entonces hay un uso ilegal, ¿no? Y bueno, utilizando la empatía y la motivación, se hubiese logrado la formalización de estos comerciantes para uso de agua. Ok, es lo que, ¿no?, el grupo ha oído conversando. Y luego tenemos el siguiente grupo, ¿no? En la provincia de Huaylas se instaló una quebrada dentro de una comunidad, una estación meteorológica para fines de investigación. Al principio, ¿no?, la comunidad al principio aceptó. Luego, al vivir momentos de déficit hídrico, relacionaron la falta de lluvia con la instalación de la estación. Ok, se les explicó y capacitó sobre la funcionalidad de la estación. Sin embargo, la comunidad persistió en que la falta de lluvia tenía como responsable de la estación y la destruyó. Ok, ok, ¿no? Compleja la situación, ok. ¿No? Los elementos que podrían haber ayudado son empatía y administrar tus relaciones, pues los especialistas, aparte de la explicación, debieron relacionarse más con la comunidad y comunicar los periodos de lluvia eran anómalos, además de tratar de entender su preocupación, incluso cuando dando tiempo para que llegue el periodo de lluvias. Claro. Sí, sí, bueno, igual siempre la invitación, como ya se ha mencionado, estas herramientas que estamos proveyendo, ¿no?, son principalmente para el trabajo dentro del consejo, entre equipos. Por eso el enfoque es cómo mejoramos nuestro desempeño como equipos. Para abordar estas situaciones que se han presentado, por ejemplo, el uso ilegal, o en este caso, la percepción de la población respecto a una intervención que tenemos en campo, además, por supuesto, el punto de partida son, ¿no?, nuestras propias habilidades socioemocionales, pero además hacemos uso de otras estrategias, otros enfoques y también, ¿no?, de profesionales especializados. Pero igual interesante que pongamos al frente la importancia de la empatía, ¿no?, en ambos casos, ¿no? Interesante. Por supuesto que estas no son recetas, ¿no? Es decir, difícilmente la inteligencia emocional se aplica con una receta, pero, digamos, nos permite saber que hay que hay otras posibilidades para poder resolver, salir de algunas situaciones difíciles como las que se han presentado, ¿no? Eh, Mencionando esto, ahora sí, bueno, vamos a volver, ¿no?, a nuestro cierre con una pequeña plenaria. Vamos aquí, ¿no? Eh, y aquí invitarles, ¿no? Y también para quienes así deseen tener puntajes para su participación en esta sesión, ¿no? ¿Qué nos llevamos de esta sesión? ¿Qué sentimos que hemos aprendido? ¿No? ¿Qué sentimos que nos llevamos? ¿Cómo creemos que la inteligencia emocional puede ser útil para la gestión de recursos hídricos? ¿No? Micro abierto, ¿no? Les escuchamos, a ver, de repente algunas personas desean brindar algunos aprendizajes finales de esta sesión. Si no, igual podemos proceder con Una, la lista. una intervención, profesor. Sí, adelante, Carlos. Creo que algo importante
es que conozcamos estos elementos, ¿no? Y un poquito, a veces, me imagino que en la práctica uno ya desarrolla esa capacidad de saber identificar en qué situación nos encontramos o qué elemento nos puede ser útil para determinado proceso. Conversando en nuestro grupo de trabajo, vemos a veces algunas situaciones como anecdóticas, pero si hubiéramos tenido de repente estos elementos, tal vez hubiéramos logrado una mejor intervención, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del grupo 2, una ingeniera nos comentaba, la ingeniera Imelda, sobre este caso de la comunidad campesina, que relacionó la construcción de la estación en la quebrada con la ausencia de las precipitaciones, que coincidentemente se dio. Y entonces la comunidad estaba pues muy incómoda por eso, ¿no? Y al final, dentro de sus creencias y costumbres, tomaron la decisión de destruir la estación. Y luego de destruirla vino la lluvia. Entonces, como que ellos dirían, pues estuvimos en razón. Sin embargo, si hubiéramos conocido estos procesos, se hubiera actuado de manera más, digamos, asertiva, más acertada también, y se hubiera ganado un poquito más de tiempo, ¿no? Y hubiera llegado la lluvia y le hubiera dicho, bien, ven, como que no había, como que la lluvia es independiente, era una situación que estaba pasando a nivel nacional, y no necesariamente porque se construyó la estación se alejaron las lluvias. Entonces, es importante conocer estos elementos, eso me llevaría como lección, ¿no? Para poder tener intervenciones más positivas. Gracias. Genial. Gracias, gracias Carlos por recuperar este aprendizaje, por supuesto, por supuesto. Diego, Sí, adelante, por favor. a ver, Isaías León, ¿no? Buenas tardes a todos, ¿no? Creo que tener estos elementos en lo que es la gestión integral de los recursos hídricos podríamos tal vez evitar muchas intervenciones de conflictos, o este tipo de conflictos lleguen pues a ser graves, si uno tuviera no dentro de la gestión integral de los recursos hídricos estos elementos de inteligencia emocional. ¿Qué significa esto? Que de repente a nivel de los integrantes del Consejo de Recursos Hídricos, llámese los integrantes del Consejo, luego también la Secretaría Técnica y los actores, ¿sí? Tener, digamos, bases de la inteligencia emocional. Esto de la empatía, la motivación, ¿no? Podría lograr, en verdad, reducir algunas situaciones de diferencias, digamos, entre algunas situaciones, digamos, en la calidad del agua, en la disponibilidad de recursos hídricos, digamos, también en la participación, ¿no? De género, etc. Creo que es importante esto, que se entienda como, digamos, como elementos que se pueda ir paulatinamente integrando a la gestión de recursos hídricos. Tal vez lo conocemos así, si lo sacamos gestión de recursos hídricos así, estaríamos viendo solamente como concepto, ¿no? Entender nuestras emociones, manejar nuestras emociones, motivación, empatía, como concepto. Pero esto, ¿cómo se inserta, ¿no? O se desarrolla en la gestión integral de recursos hídricos? ¿Para qué sirve, no? Entonces, creo que el consejo sí deberíamos tener como base para llevar adelante esto de acá. Por ejemplo, mira, en nuestra cuenca hemos identificado dos cosas. Material de extracción, material de acarreo sin autorización. Hay unos procedimientos, pero hay muchos, digamos, ilegales, no informales, que se ubican y hacen extracción. Y como la segunda también lleva, hay que motivarlos, hay que agruparlos, hay que decirles, formalízate, para que tengas tu derecho de uso de agua y puedas hacer tu actividad. Si no la tienes, te va a perseguir la fiscalía, etc. ¿Te das cuenta? Esos conceptos sí en la gestión tienen que estar debidamente relacionados, ¿no? Ok. Gracias, Isaías, por tu intervención. Gracias, gracias. ¿Alguien más desea ¿no? de recuperar compartir algún aprendizaje final de esta sesión? También para considerar su punto en la participación, ¿no? Bien, ok. Con ello entonces concluimos, ¿no? Concluimos esta sesión número 23
mencionarles, ¿no?, que ya se encuentra en la plataforma Practice la información vinculada a esta sesión, ¿no? Ahí van a poder ver también el libro de la inteligencia emocional para su revisión. Hemos colocado todo el libro para que lo tengan a la mano, quienes deseen profundizar. Y por supuesto, que hay una pequeña misión para la siguiente semana y es completar un test de liderazgo. Sí, les pedimos por favor que traigan esos resultados para la siguiente sesión, porque con esos resultados es que vamos a trabajar. Sí, es muy sencillo, son preguntas y respuestas. No hay puntaje bueno, puntaje malo, ¿no? Traten de ser lo más sinceros posibles. Y esos resultados son los que vamos a trabajar de cara a la sesión de liderazgo del próximo viernes. Sí, sin más, muchísimas gracias por esta sesión y ya nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias.